Queremos dedicarles un saludo de bienvenida a todos ustedes al inicio del espacio-tiempo de opinión. Como bien saben, invitamos a las formaciones políticas almonteñas una vez que ha tenido lugar el pleno, en esta oportunidad, el pleno correspondiente al mes de noviembre, celebrado el día 5, y por supuesto agradecemos mucho a aquellos representantes de las formaciones políticas que dan el paso adelante y que se someten a nuestras preguntas sobre lo ocurrido en esta oportunidad, en ese pleno de noviembre, también otros temas de actualidad y de gestión en esta oportunidad, porque vamos a hablar con el concejal miembro del equipo de gobierno, José María García. Vamos a hablar también desde la óptica de Mesa de Convergencia, de su formación, y por supuesto pues también tendremos oportunidad de tocar algunos asuntos vinculados con Hacienda, con personal, etcétera, que son de su estricta competencia en la corporación. Gracias por venir. Gracias por invitarme, Pepe, aunque ya realmente casi es una obligación para los grupos políticos que formamos el elenco del ayuntamiento. Nosotros estamos encantados, por supuesto, de que pues ellos vayan renovando, que en definitiva estar ante ustedes, como digo, y dar cuenta de su participación en el pleno. Un pleno del mes de noviembre que, bueno, ¿cómo lo calificaría? Un primer esbozo. Bueno, pues ha habido en este pleno ha habido un primer bloque, digamos, de reconocimiento y de llevar algunos aspectos de carácter ideológico que tiene que ver con el reconocimiento hacia instituciones, o como pueden ser, por ejemplo, el Día Internacional contra la Violencia de Género, el Día Internacional del Flamenco, el Pacto contra el Antigitanismo, y también la declaración de interés de algunas asociaciones locales, como es el caso del Motoclub, con lo que puede conllevar a posteriori esta declaración, y las declaraciones de interés del Pino Piñonero, que también tienen unas consecuencias sociales importantes por lo que pudiera venir a posteriori. Pero no quiero olvidar que dentro de ese primer bloque, digamos, hay un reconocimiento expreso a una persona, a un almonteño, que se ha significado a lo largo de su vida profesional por llevar el nombre de Almonte a través de la marca Doñana Parque Nacional, a todo el mundo y a muchas personalidades, como tuvimos oportunidad de decir en el pleno. Quiero decir que esta parte que hemos incluido este equipo de gobierno como nueva y novedosa en el pleno se va a seguir haciendo. Es decir, nuestra intención es reconocer a todas aquellas personas que en vida se hayan significado por la lucha continua, por poner el nombre de Almonte, el Rocío, Matalascaña en valor, tanto desde el punto de vista local, como comarcal, como regional o internacional, y desde luego hemos querido abrir este apartado con José Boiso, que es una persona que ha mostrado una profesionalidad increíble y además ha llevado el nombre de Almonte a través de la marca Doñana por todo el mundo, y a través del reconocimiento de muchas personalidades internacionales que él ha servido de guía y que le ha mostrado Doñana como un valor importante de nuestro propio acervo, en este caso natural. Esa es, digamos, la primera parte. Y luego ha habido algunas mociones de carácter de gestión, como la modificación de la RPT, el inicio de la compra de la finca de Matalagrana, o la propia ordenanza municipal reguladora de tráfico, ¿no?, que ha incorporado pues, los vehículos de movilidad personal a dicha ordenanza, que había ahí un déficit importante de regulación. Muy bien, bueno, vamos a entrar en materia. Vamos a hablar, por ejemplo, de aspectos vinculados con la delegación de personal. Había 2 puntos al inicio de la sesión plenaria, esa modificación de la RPT, ampliadas a todo el área de seguridad ciudadana, si mal no recuerdo, y también, bueno, pues se desestimó el recurso de reposición contra la modificación precisamente en la RPT, la relación de puestos de trabajo vinculada con la jefatura de la policía local. Bueno, algunas veces las palabras nos despistan más que ayudar a aclararnos, así que ¿en qué consistían estos 2 puntos? Vamos a intentar aclararlo para que los ciudadanos se hagan una composición de lo que significa este tema, que además ha sonado mucho en los últimos plenos, porque se ha llevado, la relación de puestos de trabajo se ha llevado a distintos plenos, ¿no? Partamos de la base. La base es que hay un documento ahora mismo que se llama la RPT, la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Almonte, donde se describen cada uno de los puestos de trabajo. Para que los ciudadanos nos entiendan, se dice, pues el puesto tal se le asigna estas tareas. Por ejemplo, pues entre ellos el puesto de policía local. El puesto de policía local
se describe realmente cuáles son los requisitos que un ciudadano cualquiera que esté desarrollando ese puesto tiene que desarrollar, las tareas propias del puesto y los requisitos que necesita él para acceder a ese puesto, desde la titulación académica hasta otro tipo de requisitos menores. Bien, pues este documento está hecho. Entonces, ese documento, una vez que se presenta públicamente, hay una alegación que se hace al mismo que tiene que ver con varios puestos. Uno es el puesto de jefe de la policía y otro es el puesto de coordinador de tesorería. Hay un recurso por parte de un sindicato local y ese recurso pues se presenta en un juzgado y el juzgado tiene a bien decir que efectivamente el puesto de coordinador de tesorería habría que eliminarlo de la RPT porque no había seguido el proceso reglamentario y el puesto de jefe de la policía habría que modificarlo en la forma de provisión porque no podría ser por promoción interna, sino que tiene que ser de libre disposición, es decir, con unas bases, pero de libre disposición. Bien, evidentemente, en un pleno se lleva a pleno esa modificación, que es una sentencia de un tribunal y, por tanto, de obligado acatamiento. En mesa general se lleva a mesa general y se pasa a pleno. Bien, por tanto, quiere decir que en la RPT se elimina el puesto de coordinador de tesorería y se incluye la modificación en el puesto de jefe de la policía, que tiene que ser de libre disposición. Bien, se lleva a pleno y se aprueba. Como consecuencia de eso, es decir, el hecho de que el jefe de la policía puede ser nombrado por libre disposición, plantea una contradicción interna en el documento de la RPT, que es, bueno, si el jefe de la policía puede ser alguien diferente a la persona que lo ostenta en ese momento, ¿cómo quedaría la persona que ostenta el cargo en ese momento? Y entonces nos damos cuenta, en mesa general también, que no había creado en la RPT un puesto de inspector, que es la categoría que tiene ahora mismo, además conseguida por oposición, la persona que ostenta el puesto de jefe. Ajá. Por tanto, ¿qué es lo que se lleva a mesa? Se lleva a mesa general un puesto de inspector donde se relacionan los requisitos, como cualquier otro, y las tareas a desempeñar. Bien, eso es lo que se ha recurrido desde dos delegados personal, delegado de comisiones y delegado de la UGT. Entonces, en este pleno lo que se ha respondido a ese recurso y se ha desestimado, porque entendemos efectivamente, primero, que en la RPT se ha asumido lo que decía la sentencia del tribunal, del juez, y segundo, porque entendemos que efectivamente no podemos dejar sin poder cubrir ese puesto de inspector en el caso de que la actual jefe deje de serlo, tendría que ocupar un puesto dentro de la policía. Y eso es lo que se hace. Por tanto, me parece que es de sentido común, es además un derecho que ostenta la propia corporación a decidir sobre esas cuestiones y, por tanto, me parece, como yo dije en su momento, que ese recurso lo único que hace es alargar una situación a todas luces contraproducente, primero porque realmente lo que se está incorporando es una sentencia de un juez y luego habilitando la posibilidad de que un trabajador pueda dejar de ser jefe de la policía y pueda ocupar el puesto que realmente tiene acreditado como opositor. Comprendo. Vamos a pasar a otros puntos. La verdad es que, bueno, encontramos algunos que se aprobaron por unanimidad. Vamos a referirnos, por ejemplo, a la adquisición de la finca Matalagrana. ¿Qué significa y, sobre todo, bueno, cuál puede ser el efecto positivo de un punto que, por cierto, y como digo, pues se aprobó en esta oportunidad por unanimidad? Se aprobó por unanimidad, efectivamente, la finca Matalagrana, como todos los ciudadanos que nos ven saben, es una finca que es de la Junta de Andalucía, pero que se gestiona desde el Ayuntamiento de Almonte a través de un convenio que se establece entre el Ayuntamiento y los colonos de la finca, ¿no? Nosotros este equipo de gobierno ha tenido varias ofertas de la Junta de Andalucía para adquirir la finca. Es decir, la Junta de Andalucía quiere enajenar la finca
y por tanto a lo largo de todo este tiempo se nos ha hecho varias ofertas. Entonces, en esencia, lo que hemos hecho es, desde el equipo de gobierno, una propuesta de compra a la Junta de Andalucía con la tasación que inicialmente nos manda la Junta de Andalucía. Esa tasación no incluía los derechos de agua inicialmente, que es un derecho que ha adquirido la finca posteriormente, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos iniciado el expediente. Consecuencias, tiene consecuencias importantes, tanto para las empresas afincadas en Matalagrana, como por las repercusiones que pudieran tener desde el punto de vista social el hecho de que el ayuntamiento pudiera comprar esa finca y posteriormente llegar a acuerdos con los colonos que se encuentran en ella para la forma de gestión. Por tanto, me parece que si la Junta de Andalucía accede a la venta, a la enajenación, creo que se ha dado un paso importante para que de alguna vez para siempre la situación de la finca quede normalizada y las demandas tanto de los colonos como del propio ayuntamiento quede absolutamente normalizada. Vamos con más cuestiones. Seguimos con distintas, en esta oportunidad, una moción del equipo de gobierno. La declaración de interés del pino piñonero, consecuencias prácticas y positivas que pueda tener esta medida, que también, por cierto, se aprobó por unanimidad. Afortunadamente se aprueba por unanimidad. Como todos los ciudadanos de Almonte, Rocío y Matalascañas sabe, la utilización de la piña, la utilización de la piña es un uso tradicional practicado en la zona desde hace muchísimo tiempo, tiene una regambre social muy importante. Hay muchos ciudadanos que se dedican en estas fechas a recoger piña y por tanto entendíamos que esa declaración de interés del pino piñonero y el fruto del pino piñonero pues era importante para tratar de alguna vez para siempre regularizar socialmente el aprovechamiento de la piña. Por tanto, la declaración del pino piñonero y de la piña como de interés social es un primer paso para tratar de alguna forma de que la actividad quede perfectamente regularizada y normalizada. Quiero decir con ello que desde el equipo de gobierno se verán en los próximos plenos próximas mociones relacionadas con la piña y el aprovechamiento de la piña. Creo que era importante. Ya de hecho, creo que, no estoy seguro, que tanto la alcaldesa como la concejala de Agricultura se han reunido en el campo, han estado viendo en el campo con los piñeros realmente todo este tema y, como digo, en próximos plenos se verán próximas medidas. Vamos a seguir hablando del pleno, tal y como estamos haciendo en la jornada de hoy, en la compañía y con la presencia de José María García como portavoz de Mesa de Convergencia del Grupo Municipal. Vamos a llegar a otra moción presentada por el equipo de gobierno que tenía que ver con la garantía, garantizar la propiedad privada. Se aprobó por unanimidad, si mal no recuerdo, pero suscitó un debate interesante y que además también ha provocado cierta polémica por la situación del Camino de los Llanos. Así que me gustaría, quizá más allá, porque el consenso se alcanzó en cuanto a los votos finales de esta moción, pero ¿qué hay de cierto en todo este debate abierto, sobre todo, como digo, a partir de lo dicho en pleno, en redes, sobre la situación de casas ocupadas en distintos puntos del término municipal y qué está haciendo el equipo de gobierno en ese sentido? Bien, efectivamente, la moción que se llevaba, pues es una moción que pedía el garantizar la propiedad privada. Se aprobó por unanimidad, además es un derecho constitucional, por tanto no más que decir. Luego, efectivamente, ha derivado en una serie de declaraciones, a veces absolutamente desproporcionadas, contra, en este caso, la alcaldesa, a la que desde aquí quiero lanzar, desde luego, mi más absoluto rechazo hacia ese tipo de declaraciones y hacia una gestión que está encabezada directamente por la alcaldesa, que lo que pretende es regularizar una situación que es anómala desde hace muchísimo tiempo, pero muchísimo tiempo. Y los ciudadanos que viven allí, en los llanos, son conscientes de que venimos arrastrándolas desde hace mucho tiempo.
Parece ser que cuando se está intentando poner soluciones es cuando aparecen las críticas más virulentas, pero además críticas que van más allá de la gestión, porque son insultos personales e incluso amenazas. Eso muy probablemente, y lo digo con dolor de mi corazón, enturbie las posibles marchas de las gestiones. Es más, no entiendo cómo cuando se están realizando gestiones para intentar solucionar, aparecen este tipo de voces que lo único que hace es poner trabas en el camino. Cuando alguien quiere solucionar y ve que en la otra parte, o en la parte que le toca gestionar, pues están haciendo intentos por hacerlo, si se critica, solo se me ocurre que se critica con la mala intención expresa de bloquear lo que se esté haciendo. O sea, que no se pretende arreglar, se pretende que no se arregle. Y mucho me temo que algunos grupos políticos de la oposición están por ahí y aprovechan de forma malintencionada a ciudadanos para que sean la voz y que digan lo que ellos no son capaces de decir. Eso se llama cobardía. Como digo, desde la alcaldesa se han hecho muchas gestiones. Nos reunimos, se reunió la alcaldesa con la cónsul de Rumanía. Se han cerrado algunas casas. Se ha investigado quiénes son los dueños. Se están hablando con los dueños. Y se han hablado con ciudadanos, aunque haya ciudadanos que digan que no se han hablado. Mirad, yo como ciudadano exclusivamente, no me importa quién se ponga la medalla si somos capaces de solucionar un problema como este. Pero hay gente que sí, que lo que quieren es la medalla y no le importa decir y deshacer el camino recorrido con tal de colocarse la medalla. Yo desde aquí quiero apelar al sentido común y a la cordura entre ciudadanos e instituciones. Estamos intentando solucionar un problema que está enquistado desde hace mucho tiempo en el municipio. Se están dando pasos lentos pero seguros. Y por tanto, de aquí apelo a la responsabilidad de todos los ciudadanos, todos aquellos que tengan algo que aportar, por muy insignificante que pudiera ser, que se sumen a la mesa. Yo, desde luego, como gestor en estos momentos, no tengo ninguna intención en ponerme una medalla de ningún tipo. Lo único que me interesa es que las cosas se solucionen. Y si puedo aportar un granito insignificante de arena, lo intentaré y lo haré. Lo mismo pido a cualquier ciudadano, cualquier institución o cualquier grupo político. Este problema no puede ser moneda de cambio de ningún grupo político. Esto es una tarea de Estado y tenemos la obligación, los que estamos al frente de la corporación, incluso los ciudadanos, tenemos la obligación de buscar la solución, sin personalismo, sin buscar medallas y mucho menos, desde luego, intentando bloquear lo poco o lo mucho que se haya podido hacer. Vamos a pasar a la mención o el recuerdo de las diferentes mociones de la oposición. Lo cierto es que, por ejemplo, la presentada por el grupo Independientes por Almonte sobre el centro de salud y con alusiones pues a esa supresión de las urgencias 24 horas en Matalascañas, con esta última medida que se tomó por parte de la delegación, pues como digo, pues pasó a un segundo plano, entre otras cosas por el consenso alcanzado, por la unanimidad, ante la siguiente moción que tenía que ver con el Camino del Loro y que después, pues como digo, también ha suscitado una importante controversia en torno al famoso documento, ¿no?, que tenía que aparecer, digámoslo así, y que, bueno, pues apareció y que además les fue facilitado a todos ustedes la información a través de Doñana Comunicación con nuestra presencia en la rueda de prensa que tuvo lugar en Lucena del Puerto. Bueno, ¿alguna valoración de estas circunstancias, sobre todo en lo que pueda aprovechar finalmente a la ciudadanía? Bueno, pues con respecto a la moción del centro de salud, pues al final se deduce que afortunadamente impera la cordura. Ahí vamos todos a una, porque no queremos que cierren nuestras urgencias. De hecho, se habían hecho muchísimas gestiones por parte de la alcaldesa y el concejal de salud y habíamos asistido a muchas manifestaciones protestando por esa situación tan absolutamente injusta. Por tanto, se habían tomado muchas medidas. Esta propuesta del Grupo Independiente se presenta
en un pleno anterior como urgente, entendiendo que había medidas que se estaban haciendo, parecía que la propuesta, la moción no era urgente, bueno, pues efectivamente se aprueba en su justo momento y ahí estamos todos. Poco comentario que hacer, salvo que necesitamos seguir reivindicando lo que es un derecho constitucional y de ciudadano, que es el derecho a estar protegido y que nuestros gobernantes nos protejan frente a, y más en una situación como esta, de alarma sanitaria, ¿no? Por tanto, nada más que decir. Creo que imperó la cordura, imperó el consenso, y lo que sí me gustaría, como ciudadano y como en este caso gestor municipal, es que cuando se convoque una medida, pues se haga un llamamiento a la ciudadanía y a los grupos políticos para reivindicar esta situación que todos hemos reconocido como injusta, estemos todos y no estemos solamente unos cuantos. Y ahí lo dejo. Con respecto a lo que me pregunta sobre la apertura sobre el Camino del Loro, quiero decir varias cosas. Primero, que en la moción se pide textualmente se proceda por este ayuntamiento, por Almonte y otros organismos a la apertura de. Bien, primero, como ha quedado perfectamente demostrado, la apertura de ese Camino del Loro no es competencia de este ayuntamiento. No, primero, había un proyecto de obras y una licencia que otorgar, que la licencia la presenta el ayuntamiento que tiene competencia para ello, Lucena del Puerto. Perfectamente. Por tanto, el Ayuntamiento de Almonte no tiene competencia. Segundo lugar, como también se dijo en la moción, es una vía pecuaria que ha sufrido en los últimos años una serie de derrumbes que desde las autoridades nos aconsejan que no se haga transitable porque hay peligro para la seguridad. Pero además, desde las autoridades competentes, desde el punto de vista natural, se nos dice que hay un proyecto de regeneración de cubierta vegetal que, según el cual, pues se recomienda que hasta que no esté ese proyecto perfectamente instaurado, pues no se abra. Por tanto, se da la circunstancia, primero, como hemos dicho, que no es nuestra competencia, que hay proyectos de administraciones competentes, que es la Junta de Andalucía, que es la competente para ello, que nos indican que no es aconsejable y luego es peligroso. Por tanto, ¿qué más hay que decir? Yo creo que por sí mismo está claro que no procedía. Pero, verá, hago otra reflexión y la quiero compartir con todos los ciudadanos. Tenemos en Almonte, competencia absolutamente municipal, un paraje maravilloso que se llama Cuesta Maneli, donde la Junta de Andalucía ha puesto un proyecto de visita con una pasarela que atraviesa toda la zona de Cuesta Maneli, que va desde la propia carretera hasta la playa, y luego hay un paseo maravilloso hacia la derecha, con dirección al Loro, que es una ruta absolutamente fantástica. Tenemos ahí una alternativa magnífica para todos los ciudadanos y ciudadanas, no solamente ya de Almonte, sino de cualquiera que quiera visitarlo, que es perfectamente accesible, que no ofrece ningún tipo de peligro para ningún ciudadano y que, bueno, podemos reivindicarlo mientras que. Por tanto, realmente no entiendo esa urgente necesidad cuando la realidad es que el paraje, el Asperillo, se puede visitar perfectamente de una zona perfectamente reglado. Por tanto, no entiendo esa urgencia en la demanda. Entiendo. Vamos a pasar a la moción de Ilusiona, que trataba sobre aprovechamientos forestales y que además originó un importante debate acerca de la gestión del Partido Popular en el periodo 2011-2015, precisamente en esta materia. Bueno, visión desde el Grupo Municipal Mesa de Convergencia de todo lo que allí se dijo. Esto daría para mucho, Pepe, pero bueno, como tenemos que resumir... Es hablar de una legislatura, ¿no? Claro, hablar de 4 años de gestión en ese apartado. Claro, hablar de un tiempo pasado, de una legislatura pasada, de un gobierno pasado y de mucho tiempo atrás, ¿no?
Pero yo la primera reflexión que hago indiscutiblemente es que, primero, no comparto para nada la reflexión que hace el portavoz de Ilusiona cuando dice que en la calle está esto. Pues mire usted, si el portavoz de Ilusiona no lo trae, por ejemplo, no se entera ni siquiera de que eso existe. Y en la calle muchísimo menos. En la calle la gente no habla de esto. Esto es una invención pura y dura de un grupo político o de un señor que lo lleva en representación de un grupo político. Eso es la primera cuestión. Esto no le interesa a la gente del municipio. Segunda cuestión, esto no deja de ser una rencilla personal entre el portavoz de Ilusiona y el concejal competente de su momento, que es José Joaquín de la Torre. Ni más ni menos, ¿vale? Tercera cuestión, y entrando directamente en el tema, resulta que aquel proyecto era biomasa por empleo. Verá, por intentar resumir y que los ciudadanos entiendan qué significaba aquel proyecto, en aquel entonces que gobernaba, como he dicho, el Partido Popular y el concejal competente era José Joaquín de la Torre, pues piensa, y avalado por los técnicos. Por cierto, quiero hacer otro paréntesis, es falso que no tengan acceso a la información. Este concejal, por ejemplo, que te habla, que no tenía ningún tipo de información, fue a hablar con el técnico y en la semana previa al pleno me leí y estudié más de 1000 folios que consta en el expediente. Podía haberlo hecho cualquier concejal de este ayuntamiento, sea de la oposición, sea del equipo de gobierno. Yo lo hice, ¿vale? Por tanto, es falso absolutamente que no se tenga acceso a la información. Además, me consta que el técnico que lo lleva es un técnico enormemente competente, que no tiene ninguna dificultad para explicarle a cualquiera, y menos si es un concejal del Ayuntamiento de Almonte, que es una autoridad, sea o no de la oposición, para explicarle en qué consiste el proyecto. Dicho esto, verá, quiero que los ciudadanos lo entiendan. El concejal competente en aquel momento presenta un proyecto según el cual dice: quiero limpiar los bosques de Almonte. Y a cambio, lo que quiero es, de esa limpieza, la quiero ceder para que, en vez de recibir dinero, voy a dar empleo. Y entonces lo que presenta es un proyecto de regeneración, de limpieza del bosque, pero en vez de recibir dinero a cambio, lo que hace es dar empleo. Un proyecto perfectamente asumible, se puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero perfectamente asumible, en una situación donde la demanda de empleo era algo recurrente durante todo este tiempo. Estamos atravesando un periodo de crisis importante y, por tanto, parece ser que en este momento los que gestionaban consideraron que la generación de empleo era más importante que el ayuntamiento recibiera X miles de euros. Pero además hay otra cosa que debemos tener en cuenta, que de forma maliciosa yo creo que se pone encima de la mesa. Es limpieza del bosque, no corte de madera. Ese corte de madera forma parte del plan forestal anual, y eso se hace. Y se dice de forma maliciosa que no se hace, pero no es verdad, porque yo tengo un informe del técnico donde se dice que en ese año 2011 el plan anual de aprovechamiento forestal incluye la corta de un lote de madera de pino y de eucalipto. Está perfectamente informado, por tanto es mentira que no se hace. Son dos cosas independientes. Pero, dicho sea de paso, además, ese proyecto logra un premio nacional. O sea, leo literalmente: Almonte logra el premio Amuparna por el proyecto Biomasa por Empleo. Es una forma novedosa de generar empleo utilizando un recurso que es de todos los ciudadanos. Por tanto, es lícito perfectamente hacerlo, ¿vale? Se genera, por tanto, empleo. Pero además, tampoco entiendo por qué se presenta la moción diciendo que se pierde un montón de dinero cuando otros ayuntamientos habían ingresado un montón de dinero. Vuelvo a repetir. ¿Cuánto dinero supone los empleos que se dieron? Además fueron muchos, fueron bastantes, fueron miles de empleos, miles de jornales. Eso, como digo, está todo avalado en el expediente, cualquiera lo puede ver. Pero
repasando determinados documentos, pues uno llega también, claro, a ver otras cosas que se han hecho en otros momentos en el municipio, ¿no? Entonces uno se da cuenta de que esto, utilizar el bosque para generar un recurso, no es algo que se haya hecho por primera vez en este proyecto, sino que ya previamente se había hecho. Concretamente tengo aquí un documento en el que se dice que en comisión de gobierno se aprueba, en otro tiempo, concretamente en el 91, se dice que se concede, en comisión de gobierno se acuerda por unanimidad conceder a la Hermandad Sacramental del Santísimo Cristo de la Misericordia y la Santísima María de los Dolores la cantidad de 1,5 millones de pesetas en metros cúbicos de madera de pino. ¿El año? 91. 1991. Claro. Es decir, se está utilizando, como digo, el recurso pino, la madera, para conceder una subvención a una entidad que lo pide, ¿vale? Pero quiero hacer una puntualización. Este proyecto de empleo por biomasa no tiene nada que ver con los planes forestales. No se pretende cortar pinos. Lo que se pretende es limpiar pinos y aclarar, ¿vale? Y esa madera excedente de la limpieza es lo que se utiliza luego para producir biomasa. Consecuencias de esa limpieza, ahora mismo nuestros bosques están mucho más regenerados y están produciendo, por ejemplo, mayor cantidad de piñas que si no se hubiera hecho esa limpieza. Es decir, esa limpieza tuvo consecuencias inmediatas para la generación de empleo directo y consecuencias diferidas en el tiempo en la mejora de la cubierta vegetal y en la mejora de la producción de nuestros bosques actualmente. Por tanto, no entiendo muy bien a qué venían esas críticas, ¿no? Verá, y por otro lado, y hago la última reflexión, no quiero alargarme en exceso, te dejo una pregunta planteada, por ejemplo, ¿no? A ti que eres periodista. Es decir, claro, es verdad que el ayuntamiento tiene potestad para, con sus recursos, pues venderlos, entre comillas, enajenarlos, o hacer otro tipo de gestión, ¿no? Como la que he dicho anteriormente. ¿Vale? Pero a mí siempre me queda la duda de para qué se utiliza el dinero de las enajenaciones y ese tipo de cuestiones, ¿no? Porque, por ejemplo, te dejo ahí la pregunta. ¿Cómo se ha gestionado, por ejemplo, el dinero de la empresa, de la compra, por ejemplo, de la Hacienda Santa María? Eso fue 1 millón de euros, si no recuerdo mal. 1 millón de euros, ¿dónde se ha invertido luego ese dinero de 1 millón de euros? Y es más, ¿podemos utilizar el ayuntamiento en su totalidad esa hacienda? La respuesta es no, cualquier ciudadano que nos está viendo lo sabe, ¿no? Y si de todas maneras queremos investigar cosas que son más recientes, porque nos afectan directamente al bolsillo de hoy, podemos investigar, por ejemplo, la sentencia 792/2014 del Tribunal Contencioso Administrativo número 3 de Huelva. ¿Sobre? Pues sobre una concesión de una licencia de obra cuando no teníamos hecho el PERI. ¿Año? Se llama, año no recuerdo exactamente, creo que es 2014, pero se llama que vamos a tener que pagar ahora, si todos los ciudadanos de este municipio, vamos a tener que pagar 600.000 euros, ahora, ¿vale? Una sentencia que ha venido ahora mismo, 600.000 euros de una gestión mal realizada. Bueno. Por tanto, puestos a investigar, podemos investigar cualquier tipo de expediente que quede por ahí. Bueno, cabos sueltos que hay que ir atando. Bien, vamos a concluir ya con el pleno en la parte final del programa, en el diálogo que estamos manteniendo con José María García como portavoz de Mesa de Convergencia. Bueno, para finalizar con el pleno, también lo criticó bastante porque hay que decir que con relación a las mociones, la segunda de Independientes sobre el Camino del Loro y la de Ilusiones sobre aprovechamientos forestales, pues se rechazaron con 10 votos a favor por el lado de la oposición y 10 votos a favor de esas mociones por parte de los dos grupos de la oposición. Fue un 6-10, digámoslo así, para dejar los números claros y meridianos. En el apartado de urgencias hubo una
moción presentada por esa vía, por independientes, acerca de medidas COVID. Como digo, después ha tenido su reflejo en redes sociales y, si mal no recuerdo, se rechazó la urgencia, lo que me va a dar paso también para preguntarle por esa importante cuestión, lo que se esté haciendo en los últimos tiempos para confrontar esta epidemia que tenemos de coronavirus. Vamos a hablar del final del pleno en ese sentido y también, si le parece, de lo que está haciendo el equipo de gobierno en materia COVID. Bien, pues bueno, en primer lugar, esa moción se presenta por urgencia, y tan de urgencia que los que estábamos en el pleno en el momento ese no conocíamos el texto. Por tanto, ¿de qué estamos hablando? O sea, no se puede llevar al pleno una moción sin que previamente haya sido al menos presentada a la gente que tiene que levantar la mano. Entonces parece que eso es contraproducente y a todas luces ilógico, ¿no? Por otro lado, hablar de las medidas que el equipo de gobierno están implementando en el tema del COVID-19 es remontarnos hasta aproximadamente el día 11 de marzo de este año, que se ponen encima de la mesa, y ahí consta las primeras medidas, ¿no? Desde la compra de hidrogeles, la compra de mascarillas, etcétera, etcétera, hasta las actuales, que son, pues, lo que hemos dicho, el establecimiento de mamparas en todas nuestras instalaciones para que los trabajadores tengan pues protección máxima, evidentemente con todos los EPIs necesarios, la puesta en marcha de las citas previas hacia los ciudadanos, el refuerzo de aquellas dependencias municipales que están directamente relacionadas con la atención ciudadana. Se han reforzado el número de personal y también en medidas. Tenemos un gabinete de crisis permanente donde de forma periódica nos reunimos. Durante el estado de alarma nos hemos reunido todos los días y ahora nos estamos reuniendo cada cierto tiempo para implementar todas aquellas medidas que van sacando desde la Junta de Andalucía o el propio gobierno. Por tanto, se están tomando muchas medidas, implementando cada día. A mí, cualquier otra medida como ciudadano y como gestor que se ponga encima de la mesa que sirva para ayudar, me parecen magníficas. Vengan de donde vengan, venga del Grupo Independiente, venga del Grupo Ilusión, vengan de donde venga. Pero es verdad que una cosa es eso y otra cosa es que la forma reglamentaria de hacerlo es presentando una moción donde todos las conozcamos. Por tanto, entiendo, vuelvo a repetir, para nosotros, para el equipo de gobierno, las medidas COVID es una prioridad absoluta, pero no para este equipo de gobierno, sino para el equipo de gobierno de Bollullo, de Hinojo, de Rociana, de la Junta de Andalucía, del Gobierno de la Nación, de la Unión Europea, porque es que eso es lo que procede. Por tanto, de donde venga, bienvenida sea. Y por tanto, como digo, si en este pleno se ven que esas medidas son buenas y todos los concejales entendemos que eso es bueno, pues levantaremos todos la mano por unanimidad, y si hay algunas que se puedan implantar, que no se estén implantando, pues se implantarán. Entiendo. Porque eso irá en beneficio de todos. Vamos con una descripción final que le pido en el apartado de gestión. En primera instancia vamos a hablar de algo que se ha publicado desde finales de la pasada semana en la página web del Ayuntamiento, y es la petición de colaboración a la ciudadanía para la elaboración de unos presupuestos participativos. Se va a pedir pues esa colaboración vía online. ¿Cómo me ayuda a explicar esta información para qué tiene de importante y sobre todo de trascendente para los vecinos y vecinas? Bueno, primero, todos los vecinos y vecinas saben que el presupuesto municipal es la herramienta fundamental que tiene el equipo de gobierno para gestionar. Es decir, ahí nadie puede decir, no, eso a mí no me interesa. Si le interesa, porque si le interesa la limpieza de su calle, si le interesa la educación de su hijo, si le interesa que el colegio de su barrio esté en condiciones, si le interesa pues que la basura se gestione de una manera o de otra, si le interesa el número de puestos de empleo temporal que gestiona, que genere el ayuntamiento. Es decir, nadie está exento. Nadie puede decir que el presupuesto municipal no le interesa. Entonces, este equipo de gobierno había apostado por un modelo participativo de gestión, de elaboración de los presupuestos. Evidentemente, en el marco, digamos, normalizado, ese proceso participativo no se puede hacer debido a la restricción de las medidas COVID. Sin embargo, no hemos querido dejar al menos abierta una posibilidad, aunque
diferente a la que teníamos pensado inicialmente, de que el ciudadano pueda participar en la elaboración de los presupuestos. Entonces nos pusimos en contacto con el concejal de Participación Ciudadana y el equipo técnico de Participación Ciudadana, y ellos han elaborado un modelo que contempla esa participación, pero online. Es decir, de manera que se ha puesto a disposición de los ciudadanos, a través de la página del ayuntamiento, un enlace en el que los ciudadanos pueden rellenar una ficha para decir en qué le gustaría invertir parte del dinero municipal. Yo, como dije en la presentación, el presupuesto es un documento complejo y hay capítulos que están muy cerrados. El capítulo de personal, el capítulo de gastos corrientes, pero hay otro capítulo que está más abierto, y ahí es donde entran aquellos proyectos que los ciudadanos puedan presentar. Habrá una comisión, esa comisión estudiará tanto desde el punto de vista, fundamentalmente desde el punto de vista de la viabilidad técnica y económica de esa propuesta ciudadana, y se le dará respuesta al ciudadano. O sea, todos los ciudadanos que presenten propuestas encontrarán la respuesta por parte del equipo de gobierno. Tenemos un tiempo limitado, tenemos 3 semanas para que los ciudadanos presenten ese proyecto, 1 semana para estudiar la viabilidad de los mismos y dar respuesta, y luego ya la inclusión en los propios presupuestos, que queremos aprobarlo antes de que finalice el año. Bueno, pues por mi parte una última pregunta en materia de empleo, que siempre es algo que los ciudadanos pues están muy pendientes y le conceden también una prioridad enorme. ¿Qué novedades nos puedes dar en ese capítulo? Bueno, los ciudadanos saben ahora mismo que, porque se han hecho públicamente las consideraciones oportunas, tenemos ahora mismo 2 programas funcionando de forma paralela. Uno que es el programa PFEA, que cada 15 días hacemos contrataciones a través del SAE. Concretamente, las nuevas van a salir el jueves, que son 15 contrataciones de peones. Y luego tenemos el programa Emplea, que es un programa también destinado fundamentalmente a servicios. Lo hemos querido así este año para mejoras de calle, de jardinería, etcétera, etcétera, lo que es servicio en general, y que contempla pues contrataciones de 6 a 8 meses. Estos 2 programas van en paralelo. Como digo, el plan PFEA, que está ahora mismo, las nuevas contrataciones serán el jueves. Para el plan AIRE, las próximas contrataciones serán a partir de enero. Y de aquí animo a todos los ciudadanos a que se den de alta en aquellos epígrafes del SAES que en su día salieron publicados. Y luego, por otra parte, son las contrataciones puntuales de la oferta que sacamos desde el propio ayuntamiento. Bueno, eso, como todos los ciudadanos saben, esas ofertas nuestras las publicamos en la página del ayuntamiento y damos un plazo y unas bases para que los ciudadanos sepan a qué atenerse. Esas son ahora mismo las 3 líneas de generación de empleo que tienen desde el ayuntamiento. Entiendo. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Hemos repasado muy mucho el pleno ordinario del mes de noviembre. También hemos tocado algunos capítulos de actualidad y sobre todo de gestión en las áreas que competen al concejal miembro del equipo de gobierno y portavoz aquí de Mesa de Convergencia, José María García. Como siempre, pues agradecer a los grupos políticos que pues, nos atiendan también tan magníficamente cada vez que los requerimos, y por supuesto pues especialmente a aquellos que nos envían a sus representantes para poder, pues ahora con más sosiego, pues tocar lo mucho que pasa en Almonte, las muchas decisiones políticas que se toman, en los debates que hay abiertos, porque sin duda pues hacemos este programa en beneficio de todos ustedes como telespectadores que así nos siguen. Gracias, será hasta pronto. Pues muchas gracias, Pepe, por haberme invitado, y la última petición que le haría a los ciudadanos desde aquí es que seamos todos conscientes de que el COVID está entre nosotros, que la vacuna está en nosotros mismos, tenemos que guardar la distancia de seguridad, tenemos que llevar las protecciones oportunas y, por favor, seamos todos responsables, porque al pueblo le irá mejor o peor en función de nuestros propios comportamientos. Muy bien, bueno, pues aquí lo dejamos. Gracias por haber asistido al plató de Doñana Comunicación. Lo esperamos siempre. Gracias.